Al día, al día de hoy, por ejemplo, usamos muchas cosas árabes, ¿no? Por ejemplo, todas las palabras que empiezan, perdón, muchas de las palabras que empiezan con al son árabes. Algodón, alfalfa, menos alianza. Uy, ¿qué pasó? Se fue. Miss me deshabilitó. Miss. Alpaca, correcto, pero refiriéndose al material, ¿ah? Al material, al mineral. Parece que digas alpaca de animales. Arroz. Por lo menos, ahora que está caro el azúcar, te acordarás que es árabe. Alfombra, alcalde, alcaide, almojarifazgo, alcancía. O sea, profesor, muchas de las palabras que empiezan con al son árabes. Sí, son árabes. Algunas, es verdad, son difíciles para reconocer, ¿no? Sandía también, por ejemplo, naranja, zanahoria, toronja. Los árabes, de lejos, son los culpables de que tú tengas, aparte de las palabras, mucho en los cursos. Por ejemplo, álgebra, es árabe. Y los números, por ejemplo, ese 1, 2, 3, 4 que escribes, ¿sabes cómo se llaman esos números? Porque tú sabes números romanos. Pero ¿cómo se llaman ese número que escribes tú? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo crees que se llaman? Ya, pues no se llaman arábicos. Se llaman... esto no es tilde, ¿eh? Si yo que salí mal. Arábigos. Así se le dice. ¿Ya? O sea, los números que tú estás escribiendo se llaman números arábigos. Ahí el tilde recién. Alucina. Oh, profe, ¿qué? ¿Sí, malograron mi infancia? Sí, ellos malograron porque son full matemática. Entonces, mientras tanto, la península ya era todo una cocina. La península era una olla de la peor manera. ¿Y qué ocurre? Lenguas antiguas, latín, gótico, árabe. Se supone que es justo que las lenguas comiencen a dividirse, porque se mezclaron tanto. Y exactamente quien es más fuerte es el latín. El latín se mezcló con todas las lenguas, árabe, gótico, con el celta, íbero, se mezcló y tarán, tarán, se embarazó y dio origen a nuevas lenguas. Ya que recordemos una cosa, del 711 a 1492, ¿esta fecha te parece conocida? A ver quién se acuerda. Historia básica. ¿Qué ocurre en 1492? Excelente. Descubrimiento de América. ¿Y por qué no lo descubrieron antes? Porque estaban invadidos, pues. Todo este tiempo se llama la Reconquista. Durante la Reconquista aparecen naciones y cada nación tiene que tener su lengua. Y tarán, tarán, como todo era latín combinado, cada nación generó su lengua a partir del latín. Tarán, tarán, ha llegado el origen, las lenguas románicas. También llamadas lenguas que nacen de Roma o las lenguas romances. Profesor, ¿y cuáles son las lenguas que nacen de Roma o las lenguas que nacen del latín vulgar? Son las siguientes: castellano, catalán, gallego, italiano, francés, portugués, romano, romanche, dálmata. Profesor perro. No, también es una lengua. Escúchame, no tienes que memorizar todas así. Haz mnemotecnia.
Sí, es momento de que apuntes esa mnemotécnica para toda tu vida. Tatúatelo en el cuerpo, en la cara, donde veas, siempre, ¿ya? En tu baño ponlo ahí para que te acuerdes. La mnemotécnica es la siguiente. Fraporita, piensa que es una chica, dale. Es una chica Fraporita. Es, como es, no es expresiva, es roca. Y como es clara, es rusa. Fraporita es roca y rusa. Fraporita es roca y rusa. ¿Para qué te va a servir eso? Para que hagas lo siguiente. Mira. Francés. ¿Ves? Por portugués y italiano. Es español o castellano. Recuerda que son lo mismo. A nivel lingüístico, claro. Dios, no puedo con este. Es que este no es mi mouse, ya, perdón. ¿Qué salió ahí? Ro. Manche. Ahí se llama. Romanche. Es romanche. El K. El catalán. El ru. Todos salvajes dicen ruso. No, es el rumano. Y el sardo. Oh, profe, y dálmata también puedes agregar algunas más, como por ejemplo, provenzal, dálmata. Entonces, ¿cuál va a ser mi mnemotecnia de acá en adelante para recordar que lenguas nacieron del latín y la combinación con otras lenguas? Pues simplemente digo, Saporita es roca y rusa. Y si quieres le añades provenzal, dálmata, ¿ya? O profe, gallego, algunos dicen que es, algunos dicen que es. ¿Ves? Fraporita, roca y rusa, provenzal, dálmata. ¿Podremos memorizar eso? Es muy fácil. Por lo menos Fraporita, roca y rusa, dale. No me falles, ¿eh? Oh, profe, ¿y eso pregunta? Sí, eso pregunta. Algunos datos ya para culminar. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Yo te dije que las naciones se separaron, cada uno con su lengua, y nace el latín, perdón, nace el castellano. De una de esas hijas es el castellano. Y ya sabemos la historia del castellano, cómo llega acá a América, ¿no? Gracias a tu invasor, primero Colón y luego tu amigo, tu amiguis. ¿Quién es el que llega en 1532? Tu amiguis. Gracias. Oh, ¿quién llega en 1532? Claro, pues. Entonces, tu amigo bonito, pasteador de... ¿Tú sabías que Pizarro fue el primer perreador, sí o no? Oh, profe, ¿qué estás hablando, profe? De domingo. No, no, no. ¿Tú sabías que a Pizarro le decían perreador? Era el primero, ¿eh? Es el primero. Oje, profe, ¿qué? ¿Bailaba hasta abajo? No. Lo que pasa es que Pizarro tenía ese gusto por criar perros y por alimentarlos. Adivina con qué los alimentaba. Sí, sí, pero no era cualquiera. No solo niños, ¿ah? También adultos. Pero no era cualquiera. Eran los mismos indios, exacto. Criaba perros y los mandaba a atacar a que se los coman ahí a los indios. Pero fue el chico. Por eso le conoce a Pizarro como el primer perreador. Oh, profe, pero eso no lo cuenta no lo cuenta en la historia. Es que, ¿para qué te va a contar algo malo, pues? Por eso caí con nunca más. Perdón, volvamos acá. Eh, perdón, muchachos, creo que estamos saliendo un poco del tema. Marquito Lorura, ¿estamos todo bien? Sí, Estamos activados, chévere, Marquito, ya. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Nació el castellano con sus hermanitas, francés, portugués, italiano y lo demás, pero nos enfocamos solo en el castellano.
El castellano ya en 1216 ya se había formado. Estaba peleando para salir. ¿Cómo se llama el rey que dice, sabes qué, compadres? A partir de ahora el castellano va a ser nuestra lengua. Ese rey va a ser Alfonso X, conocido como el rey sabio. Alfonso X decide, pues, ¿no? Castellano para todo lo que pertenece a la parte de España. Queda. Luego de casi 8 siglos, los árabes pierden su último fortín y los botan en 1492. El último fortín de ellos fue, tarán, tarán, ¿dónde está? Acá está. Granada. Cuando tú viajes a España, a la parte de Europa, vas a encontrar muchos lugares árabes. Por ejemplo, Alcalá de Henares, o donde está el Barcelona, ¿no? Barcelona también es. Pero eso es más visigodo, perdón. Ya. Las primeras manifestaciones del antiguo castellano fueron las famosas, las primeras lingüísticas fueron las glosas. Así comenzó a aparecer el castellano, a través de glosas, pequeñas explicaciones. Lo que tú conoces hoy día como glosario, ¿no? Las primeras manifestaciones literarias. ¿Sí te acuerdas de eso por literatura? ¿Cuáles eran las primeras composiciones poéticas? ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Primeras composiciones poéticas del antiguo castellano. No sabes, oye, selección. Ya, retírate, ¿eh? Salud, por favor. Quede bien, por favor, quede bien conmigo. ¿Cuáles eran las primeras manifestaciones literarias? Porque nada. Las jarchas, correcto. Las jarchas eran pequeños poemitas. O sea, el castellano no aparece de golpe. No aparece de golpe. Aparece con primeras manifestaciones. Esas manifestaciones iban a ser las glosas y las jarchas. Las glosas son más lingüísticas y las jarchas son más poéticas. Bueno, el castellano nace. ¿Dónde nace el castellano? Profe, yo sé que nace en Castilla. Ok. Ok. Nace en Castilla, pero no exactamente nace en Castilla, sino en un pueblo interno de Castilla. ¿Dónde? Exactamente nace en Cantabria. Acá van a sobrar algunas cosas, ¿ya? En 1492, a pedido de los reyes, nace algo. Se supone, chicos, de que nosotros tenemos una nueva lengua. ¿Qué necesitamos para que esta nueva lengua sea enseñada? ¿Ah? La primera gramática. Esa primera gramática se da en el año 1492. ¿Y quién la da? Tu papi llamado Nebrija. Oh, profesor, o sea que... Sí, él es el culpable de que lleves lenguaje viva. Gracias a Helio Antonio Nebrija, tú llevas el curso de comunicación el día de hoy. Profe, pero si no era él, cualquiera hubiera sido, pero tenías que saber una gramática. Y por último, ya dijimos en 1216, en 1713 nace otro papi más, que va a ser el que te molesta los días. En el año 1713 nace la RAE, la Real Epidemia, yo le digo, ¿ya? Academia de la Lengua Española. Términos a grabar aquí, chicos. Términos a grabar. Primero, el que oficializa el castellano. Alfonso X, el sabio. Segundo, ¿quién hace la primera gramática? Nebrija. Helio Antonio de Nebrija. Tercero, primeras manifestaciones del castellano. Glosas y jarchas. El origen del castellano exacto, Cantabria. ¿Sí? Hemos hecho lo más importante.
Bueno, más adelante vamos a darnos cuenta, chicos, de que todas las lenguas al final han influenciado al castellano. Todas, todas, todas. Ya que recuerda que son siempre cercanas, ¿no? No voy a hacer este punto, pero sí les voy a mencionar que hemos tenido aportes de francés, del italiano, del portugués, hasta de lenguas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Como el inglés, debido a las modas. Bien, antes de continuar, perdón, ¿alguna pregunta, duda, por favor, que tengas? Ay, sin miedo al éxito. ¿Tenemos alguna preguntita? Vamos a darle. ¿Me ayudas, por favor? A ver. El castellano ingresó al territorio peruano en el siglo XV. ¿Qué dices tú? A ver. ¿Verdadero me dicen por ahí? ¿Cuándo es el siglo XV? ¿En qué año comenzaría el siglo XV? 1400. ¿Y el Perú entró en 1400? Oh. Tú entre 1400, entre 1500. Claro, si entra en 1532, te estoy diciendo, a tiempos de virreinato, eso es más, claro, eso es más falsa que ella, que él, claro. Habla bien, pues, en el siglo XVI. El latín eruditus, es un dialecto social de prestigio de la lengua latina. Recuerda que erudito es culto. ¿Es un dialecto de prestigio? Claro que sí, claro que sí. Profe, ¿quién sabe eso? Los puritas. ¿El español no presenta dialectos? ¿La lengua que hablamos nosotros no tiene cambios? No, pues, eso está recontra falsa, ¿sí? Y aunque no hagamos el tema TEA, pues vamos a inferirlo, ¿las lenguas amazónicas están siendo desplazadas por el español? ¿Qué dices tú? Claro, ese verdula. ¿Y el castellano es una de las lenguas más habladas del mundo? Claro que sí. Estamos en el puesto 3 todavía. Tercera lengua más hablada. Respuesta de Dazo. Muy bien, Gutiérrez. A ver, perdón. A ver. ¿Cuál es mi primera profesor? ¿Cuál es la primera, profesor? La primera es de Dazo. La primera es de Dazo. Siguiente. Señala la alternativa conceptualmente correcta. ¿Cuál marcarías? A ver. Eso, Luque. Eso, Tilín. Respuesta. En el Perú existen varias lenguas de distintas familias. Es correcto. Ahorita vemos ese tema, ¿ya? A ver, ayúdame, verdadero o falsa. La lengua vasca fue desplazada por latín vulgar. Verdadero, y eso es falso. ¿Qué te dije? ¿Cómo se llama el pueblo que no fue dominado por los romanos? Ah, la estás olvidando un rato. Es el Bajo, pues, no manches. Y, a ver, ¿el provenzal y el íbero están relacionados, chicos? ¿Tienen algo en común? ¿Son familia? El íbero lo hablaban los íberos, para variar. Y el provenzal nace después del latín. Chicos, y no.
Porque el íbero es una lengua antes del latín. Antes. Y el provenzal es una lengua que nace del latín. O sea, no hay una relación directa más que asimilación. Pero no están emparentados en nada. Falsa. El latín vulgar usaba sufijo de caso, eso es verdura, ya, esto no tiene nada que ver, esto es muy amplio. La castellanización de Perú culminó en el siglo XX, en 1900. No. El castellano goza de mayor prestigio social aquí en el Perú. ¿Qué dices? En el Perú, claro que sí. A ver, la 4, chicos, para pasar al siguiente tema. ¿Dónde aparecen más lenguas románicas? 4, cerdo. A ver, Ricapa, vamos a ver. Claro que sí. Claro que sí. Provenzal, catalán, rumano. Muy bien, campeón. Ricapa, muy bien. Gutiérrez también está viendo ahí. A ver, solo por la duda, quiero ver qué viene acá abajo. Ya todavía esto no. Esto lo podemos hacer en un ratito. Acá hay una que podemos hacer. Yo creo que puede hacerlo sin necesidad de haber visto tanto. Mira, el cambio de porta a puerta y de forte a fuerte constituye un caso de... O sea que una se convierte en dos. ¿Qué me dices que es? Claro. La palabra tongo significa sonido. Entonces, en un monoctongo hay un solo sonido. En cambio, en un diptongo hay dos sonidos. Entonces, lo que ha ocurrido acá es una diptongación, clave cerdo. Muy bien, campeones. El tema de hoy es un poco amplio, por eso es que de alguna u otra manera no puedo darme ese lujo, todavía está muy pegado al registro, ¿ya? Una vez que lo termine, sí lo voy a hacer. A ver, un ratito, acá me salió una línea mal, creo. Un momentito que te ahí. Mi corazón. A ver, un minuto, chicos. Ya. Vamos a hablar la segunda parte, que es como una continuación, ¿no? En un mundo paralelo, Tom, Fierrito, Marquito los Rugrats, en un mundo paralelo, mientras todas esas cosas ocurrían, en nuestro país bonito, pues no, se hablaba, pues no, se hablaba una sola lengua en nuestro país bonito, así tal vez como en el tiempo del latín, se hablaba solo el latín. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Aquí en el Perucito. ¿Se hablaba una sola lengua? Y si es esa, ¿cuál sería? Quechua, ok. O sea, se hablaba nada más quechua, ¿eh? Y lo cierto es que es falso. No, el Perú nunca se ha hablado una sola lengua. Claro, una predomina siempre más que otra, ¿no? Pero no, el Perú tiene multilingüismo, tanto antes y ahora. O sea, profesor, ¿qué me estás queriendo decir? Sí, papá. En este país bonito tenemos el multilingüismo. ¿Por qué? Porque aquí hablamos muchas lenguas. Y profesor, el multilingüismo es eso. Es el fenómeno por el cual existen muchas lenguas en un lugar determinado y acá el Perú lo tiene.
somos multilingües y somos pluriculturales, tenemos un montón de culturas. ¿O profe, en serio? Claro, cultura de la sierra, de la selva, de la costa. Cada uno con sus creencias y sus propias palabras. Tenemos multilingüismo. Por ahí alguno me escribe Aymara, está bonito, está bonito. Es verdad, la palabra Aymara se escribe originalmente así, pero recomiendo ya que la olvides de esa manera para postular, ¿ya? Sí, es verdad. Hay palabras que deberían escribirse así por el hecho de que su origen es así. Sin embargo, al castellano, que es el estándar para todos nosotros, ya no tenemos que escribir con Y, ¿ya? Aymara, por el amor de Dios, yo no me escribo así. Aymara, escríbelo como debe ser. A ver, oh, profe, pero yo soy profe, soy bien peruano. Sí, pero después ingresar. ¿Ya? Igual que Guayno. ¿Ya? Por favor. Esa Y me la borras. Solo hasta que ingreses. De ahí manéjalo tú. Yo sé que el profesor de historia, de geografía va a decir, no, así lo va a escribir así todo porque es la lengua original, pero tenemos que adaptarnos también a este cambio, ¿sí? Dale, no te preocupes, campeón. Entonces, profesor, ¿por qué ocurre multilingüismo? ¿Por qué ocurre multilingüismo? Vamos a explicar las razones por las cuales ocurre multilingüismo. ¡Tarán, tarán! Causas que no tienen que ver con las palabras. A ver, según mi imagen, ¿qué crees? ¿Cuál crees que es una causa, una razón por la que se hablan muchas lenguas en un lugar? A ver. Mirando mi imagen sale, ¿ah? ¿Cuál crees? Exacto, Pariona. Sí. El día de que papá y mamá decidieron venir o moverse de un lado a otro, sí. Sí. Comienzan a habitarse en un solo lugar varias lenguas. Las migraciones son causantes del multilingüismo. Claro que sí. Oh, porfa, no manches. Sí, sí, se viene toda la mancha de la familia que habla quechua, viene, se instala un quechua. Profe, ¿y qué más? No solo las invasiones, también puede ser las invasiones. También el hecho de que existan varias personas de la sierra, de la costa, con sus creencias y costumbres, también genera multilingüismo. Es decir, que en un solo sitio ya encuentre varias culturas. Pero yo no sabía tanto eso, ¿no? Que en Lima tiene culturas. La propia Lima tiene culturas. Por ejemplo, acá en Lima, ¿qué lenguas hablamos, chicos? En Lima, ¿qué lenguas hablamos? ¿Castellano o español? ¿Ok? ¿Seguro que nada más eso? No, acá en Lima también hay quechua y también hay jacaru. Oh, profe, pero eso es Lima provincia, pero Lima, pues. O sea, en esta Lima, entre comillas, capital, ¿tenemos más lenguas? Sí. Y eso hace que, digamos, que este lugar es multilingüe. La invasión, entonces, y la concentración de culturas genera multilingüismo. También tenemos otros casos de multilingüismo. Mira, a ver si lo interpretas. Mira. Zulka, una leída de esto, por favor. No te hagas, Zulka. Lectura de esto, Zulka, por favor. Zulka, por hoy día. Zulka, toc. Zulquita, quiero que leas esto, por favor. Antes existía una lengua llamada el Aru, y de esa lengua, al ser hablada de diferentes maneras, nació el Aymara, Jacaru y Capu. Muy bien. Chicos, explíquenme, por favor, ¿cómo se llama ese fenómeno por el cual una lengua se habla de diversas formas?
Muy bien, Gutiérrez. Muy bien, Gutiérrez. Muy bien, Gutiérrez. ¿Quién más dice? A ver. Ya, ¿cómo se llama esa variación de una lengua según los lugares o donde se habla de diferente manera según los espacios? Exacto, dialecto. Chicos, el Aru era una lengua y el Aru se habló en diferentes lugares. Oh, sorpresa, el Aru se dialectizó. O sea, ¿un dialecto puede generar lenguas? Pregúntale al latín. ¿Y no es acaso que el latín generó nuevas lenguas? Profe, ¿y cómo generó? Se dialectizó. Se hablaron de diferentes maneras en diferentes lugares. Ah, no manches, profe. Igualmente ocurrió acá. Ya, hasta ahí vemos que el multilingüismo se crea por dialectos, porque la gente viene con toda su lengua y porque encontramos gente con sus culturas y sus lenguas distintas ya en este mismo lugar. Ah, ya, profe. Entonces, resumimos. Causas no lingüísticas. Causa lingüística. O sea, que tiene que ver con las palabras, ¿no? Bacán, profe. ¿Y cuáles son las consecuencias, profesor? Las consecuencias son estas. Cuando hay una lengua, cuando hay varias lenguas, escúchame, cuando hay varias lenguas en un solo lugar, hay consecuencias. Una de ellas es la siguiente. Es la famosa interlengua. Mira. ¿Qué es una interlengua? Tú eres un alumno inteligente. ¿Qué significa inter? Dentro. Dentro es intra, oye, gracioso. O inter he dicho, no intro. Ah, exacto, Zulquita. Inter significa entre. Inter significa entre. Entonces, ¿qué significa una interlengua? Entre las lenguas. O sea, para entenderlo mejor ya. Es la influencia de la lengua nativa, la original, en la aprendida. O sea, la lengua natural se entromete. No entiendo, profesor. Ya. A ver. Chicos, ¿tú sabías que un quechohablante, a ver, un quechohablante cuando habla castellano, ¿lo habla como nosotros? No. ¿Qué pasa con las palabras? Se nota su dejo. Ok. Muy bien, bueno. Ya, pero ¿sabes qué? Él no tiene la culpa. Tú le dices, oh, ese rano habla bien, ¿no? Todo respetuoso. Cholo. O llama, habla bien. O sea, así medio se te sale tu lado, ¿no? Tu lado discriminador. Pero no tiene la culpa. ¿Por qué habla así? Lo que pasa es que, claro, ha generado un dialecto, pero ese dialecto tiene un nombre más específico. Eso se le llama, habla así debido al interlecto. Es decir, la forma de pronunciar del quechua se ha mezclado en la forma de pronunciar el castellano y sobresale. Por ejemplo, el quechohablante no tiene la E en su vocabulario. Entonces, cuando dice señor, o sea, él no tiene la letra E dentro de sus vocales. Cuando tiene que decir señor, no te dice señor, sino respeta que como no tiene la E en el quechua, pero sí tiene la I, hace el cambio. Y esto pasa, ¿ves? Señor, ya, más salvaje, ¿no? Más acentuado. Entonces, ¿qué ocurrió? Él mezcló las reglas de su lengua en la nueva lengua aprendida. Veámoslo de otra forma, desde otro